Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a iniciar con el paradigma de programación orientada a objetos, y para eso necesitamos ver primeramente sus dos conceptos básicos, que serían las clases y los objetos. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces para esto ya he creado aquí nuestro archivo, que es el tutorial 18, y vamos a empezar con estos dos conceptos nuevos. Las clases nosotros lo podemos ver como si fueran moldes dentro de la programación orientada a objetos. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginemos que queremos crear lo que sería un objeto del mundo real o representarlo en código, que es precisamente lo que busca este paradigma. Si yo quisiera pasar una persona a código, entonces primero tendría que saber sus características y lo que la persona puede hacer. Si yo quisiera pasar un automóvil a código, de igual forma tendría que saber sus características y las funciones que puede realizar ese automóvil. A la extracción de estas características nosotros le llamamos abstracción, y cuando nosotros las empezamos a definir dentro del código a manera de un molde, es a lo que vamos a llamar una clase. Vamos a ver uno de los ejemplos más sencillos, que sería por ejemplo una gelatina. Entonces, paso 1, nosotros vamos a colocar la palabra class para indicar que vamos a crear una clase que, como acabamos de decir, es un molde. Paso número 2, vamos a darle un nombre. Al igual que nosotros le damos nombre a las variables, en este caso las clases también tienen que llevar nombres. Entonces yo le digo que vamos a crear una clase que va a definir lo que sería un modelo de una gelatina. Y vamos a colocar dos puntos como si fuera una función. La diferencia, como pueden ver, es que este no lleva paréntesis, a diferencia de las funciones que hemos estado manejando. Ahora bien, dentro de la clase nosotros ya podemos empezar a definir todas sus características que va a tener la gelatina. Pensemos en las dos o tres más básicas, que sería un color, un sabor y un tamaño. ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, debemos de conocer que dentro de las clases existen métodos especiales que se llaman constructores. Los constructores permiten inicializar todas esas características o variables que va a tener nuestra clase. ¿Cómo declaramos un constructor en Python? Tal vez si ustedes han manejado Java o PHP, esto se les haga familiar. Hay clases que se colocan de la misma forma y el constructor se coloca en el caso de Java con el mismo nombre de la clase, y en PHP es con la palabra construct. En el caso de Python se va a colocar de la siguiente forma. Colocamos la palabra def, que es la que ocupamos para las funciones, un espacio, vamos a poner doble guión bajo y la palabra init. Una vez que colocamos la palabra init, colocamos doble guión bajo nuevamente y ya lo que serían nuestros paréntesis y los dos puntos. Como les acababa de decir, un constructor es un método especial, por lo tanto lleva sus paréntesis como las funciones. Y aquí cabe mencionar algo. Ustedes generalmente van a escuchar mucho las palabras de funciones y métodos. A grandes rasgos, ¿qué es lo que diferencia? Las funciones lo podemos ver como que es lo que ocupamos en programación estructurada, y son segmentos de código definidos por un nombre que nos permiten ejecutar ciertas acciones. Y los métodos es exactamente lo mismo, pero ese nombre lo van a escuchar más cuando se utiliza el paradigma orientado a objetos. Pero a grandes rasgos, o para que no entremos en confusión, las funciones son lo mismo que un método, solo cambia dependiendo del paradigma en el que nos encontremos. Entonces, como les decía, ahorita ya estoy declarando mi método, que es igual a una función, tiene def, tiene un nombre. ¿Qué es lo que va a llevar como parámetros? En primer lugar, Python nos pide que coloquemos la palabra self. Self se refiere a que va a ser un parámetro especial para que él pueda acceder a todas las características que yo defina en mi clase. ¿Qué es lo que debemos de poner después? Ahora sí, lo que nosotros queremos, que era el color, el sabor, y vamos a declarar un tam para el tamaño. Muy bien, entonces con esto yo ya estoy definiendo las características de mi clase. Ahora hay que darles el valor o asignarlas a este modelo. ¿Cómo hago eso? Como les dije, self es una instancia con la cual yo puedo acceder a las características que tiene mi clase. Entonces yo le voy a decir, dentro de self voy a tener una variable color, y a ese color le voy a asignar el color que estoy recibiendo como parámetro, que es este de aquí arriba.
Si quieren incluso podemos cambiarles el nombre para que para que se diferencie cuál es el atributo y cuál es el parámetro que estamos recibiendo. Entonces yo le estoy diciendo mi gelatina tiene un color y ese color va a ser igual a la variable c que estoy recibiendo como parámetro. Luego nosotros vamos a tener, por ejemplo, la variable sabor o la característica sabor y que va a ser igual al parámetro que estoy recibiendo, que es s. Y por último, el tamaño, que va a ser igual a la variable t. Entonces con esto yo le estoy indicando todo lo que te manden como parámetro, asígnalo a lo que vamos a estar creando. Ya tenemos entonces el método que se encarga de inicializar una clase con sus valores. Pero una clase no solamente tiene variables, también tiene que tener algo que llamamos comportamientos, que es igual a los métodos o funciones que va a tener la gelatina. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener un método que se encargue de imprimir los datos que tenemos. Recuerden, por ley, en Python tenemos que estar mandando self para poder acceder a las características. Entonces yo le voy a decir, imprime la gelatina es de, y le voy a decir que a esto le sume, voy a tener que hacer un poquito más pequeña la letra, que le sume el sabor de la gelatina. Entonces aquí creo que no hay algo relevante o algo diferente a lo que hemos manejado. Es def, como si fuera una función, como les comentaba, es prácticamente lo mismo. Def, el nombre que es imprimir, recibimos a self, colocamos los dos puntos y con la tabulación colocamos un print en donde estamos accediendo a uno de los valores que coloqué acá arriba. Entonces nuevamente print la gelatina se ve, y aquí le voy a decir que nos muestre el color, y por último la gelatina es, y le voy a decir que me imprima lo que sería el tamaño. Entonces, como se pueden dar cuenta, nuestra clase ya tiene tanto variables como métodos dentro de ella. Yo aquí podría declarar otro método, otros 5, otros 10, no importa cuántos coloque, es un molde que yo estoy creando. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de molde? Una vez que nosotros ya aprendimos a colocar las características y el comportamiento que queremos que tengan las clases, entonces yo ya puedo crear un sinfín de objetos a partir de ella. En este caso sería un sinfín de gelatinas. Yo ya dije que todas las gelatinas que yo haga van a tener un color, un sabor y un tamaño. A partir de esto, yo ya no necesito estar repitiendo código para crear muchas gelatinas. ¿Cómo se crearían? Nos vamos a poner a la misma distancia de donde es la clase porque ya estamos fuera de ella y vamos a hacerlo como si fuera una variable. Entonces, recordando, a la variable se le da un nombre. Le voy a poner gel1, indicando que es mi gelatina número 1. ¿Y qué es lo que sigue? Para crear una variable, por ejemplo, nosotros le asignábamos un valor. Si era un entero, le ponía un 5, perdón, sin el punto y coma. Si era un flotante, 4.5. Si era una cadena, le ponía entre comillas. Cuando yo quiero crear una variable, pero ahora a partir de una clase, entonces yo voy a colocar el nombre de esa clase. Voy a poner gelatina y los paréntesis. ¿Qué va a ir dentro de esos paréntesis? Lo que nosotros definimos en el constructor, es decir, el color, el sabor y el tamaño. Entonces, para mi primera gelatina, yo le voy a decir, es de color azul, el sabor es una mora y el tamaño es chica. Y como pueden ver, yo ya con esto creé una gelatina con sus propios valores. Eso van a ser los objetos. Se les llama, o si buscan en libros lo van a encontrar como instancias de una clase, pero en sí es como una variable con valores propios que la van a diferenciar de los demás. Yo aquí puedo crear otra segunda gelatina, nuevamente de mi clase gelatina, por eso era lo que les comentaba. Ya no tengo que estar repitiendo este código y puedo crear el número de gelatinas que quiera. Y en este caso le voy a decir que es roja, que es de fresa y que es mediana. Voy a crear una gelatina 3 que va a ser igual a una instancia de mi gelatina y va a ser amarilla, va a ser de piña
y va a ser chica también. Entonces, a pesar de que las tres variables o los tres objetos que estamos creando aquí fueron creados a partir de este molde, si se dan cuenta cada uno va a tener sus propios valores. Sí comparten que las tres tienen sabor, color y tamaño, pero cada una con sus propios valores. Por último, vamos a aprender a mandar a llamar a los métodos. Cuando ocupábamos el paradigma de programación estructurada, yo lo que tenía que hacer era, por ejemplo, colocar imprimir y paréntesis, y los parámetros en caso de que se necesitaran. Como yo estoy ocupando el paradigma orientado a objetos e imprimir está dentro de mi clase, para acceder a él, entonces yo tengo que mandarlo con el objeto que quiero mostrar. Entonces le digo gel1, un punto que es el que va a generar esa unión, o que va a indicar que quiero mandar a imprimir a la gelatina 1, luego gelatina 2, punto imprimir, y gelatina 3, punto imprimir. Y vamos a ver el resultado. Perdón por el punto y coma, pero me acostumbro de PHP y de Java. Y voy a colocar un input porque vi que se cerró muy rápido la ventana. Voy a probar y ahí está. Entonces, como podemos ver, nos muestra correctamente los valores. Nos dice que la gelatina 1, que serían los dos primeros renglones, es de mora y se ve azul y es chica. Perdón, los primeros tres renglones. La segunda nos dice que es de fresa, roja y mediana. La tercera que es de piña, amarilla y la es chica en cuanto al tamaño. Entonces, yo no importa cuántas veces o cuántas gelatinas vaya creando, cada una va a tener sus valores propios y todas salieron a partir del mismo molde, que en este caso es mi clase. Eso sería a grandes rasgos el concepto de clase y objeto. Nosotros tenemos moldes y a partir de ahí ya creamos variables con comportamientos y atributos propios. Todos los atributos serían las variables, todos los comportamientos serían los métodos. Piensen, por ejemplo, en lo que sería una persona. Una persona tiene características o sus variables, por ejemplo, el color de ojos, el peso, la altura, el color del cabello, su edad, el sexo, etc. Y tiene comportamientos que serían los métodos. Una persona puede respirar, puede caminar, puede comer, puede dormir. Pensemos, por ejemplo, en un automóvil. Crearíamos una clase de un automóvil. Sus atributos serían, por ejemplo, el color, la marca, la cantidad de kilómetros recorridos, el número de puertas, el número de llantas. Sus métodos o comportamientos ya sería que el carro puede avanzar, puede cambiar de velocidad, puede detenerse, puede, no sé, limpiar el parabrisas, cosas de ese estilo. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean en el mundo real, la programación orientada a objetos nos ayuda a plasmarla en código. Esa sería lo que este paradigma nos genera y nosotros podemos a partir de ahí ir creando cada vez cosas más grandes ya con estas herramientas. Para continuar, vamos a crear un segundo ejemplo, que va a ser el de un celular. Entonces voy a cambiar aquí rápidamente esto y vamos a crear una clase celular. A esa clase celular le voy a decir que va a tener un tamaño de almacenamiento. Bueno, la voy a colocar como T. De hecho, hace rato, por ejemplo, tenía color. Si yo aquí tengo color y color, no hay ningún problema. La variable se puede llamar igual, porque gracias a la palabra self, Python reconoce si es un atributo de mi clase o si es la variable que estoy recibiendo como parámetro. Sin embargo, ahorita vamos a declararlo diferente. Entonces vamos a colocar que tiene un tamaño y que tiene un sistema operativo. Vamos a dejarla con esos dos. Entonces yo le digo self tamaño, self.tam va a ser igual a la variable t que vamos a recibir como parámetro. Self.sistema va a ser igual a la variable s que estamos recibiendo como parámetro. Y vamos a generar rápidamente un método que se llame instalar. Pero para esto, a ver, dejen pensar rápidamente cómo sería el ejemplo. Ok, tendríamos una variable espacio que va a ser igual al tamaño. Y ahí está. Entonces tamaño va a ser el tamaño total del dispositivo y espacio va a ser el espacio que le queda a mi teléfono para poder instalar aplicaciones. Entonces nosotros vamos a hacer un método que sea instalar
y que reciba el nombre de la aplicación, que le puedo poner nombre, y el peso que tiene esa aplicación. Y nosotros aquí tendríamos que hacer una condición para saber si esa aplicación se puede instalar o no se puede instalar. Como podrán ver, en los métodos también podemos ocupar las estructuras de control. Ustedes dentro pueden colocar if, for, while, el if, si es necesario, o cualquier otra estructura que ustedes gusten, se pueden poner dentro de los métodos. Entonces yo le voy a decir, si el espacio es mayor o igual al peso de la aplicación, que es este que tengo aquí, y el espacio sobrante es el de ahí arriba, entonces vamos a mandar un print que diga el nombre de la aplicación y instalando o instalada. Así, por ejemplo, si yo aquí pongo Facebook, me va a decir Facebook instalado o Facebook instalada. Bueno, instalado. Lo dejamos una arroba. O WhatsApp instalado, Twitter instalado, Instagram instalado, etcétera. Y eso pasaría en caso de que el espacio sea mayor o igual al peso que tiene nuestra aplicación. Y le voy a decir que el espacio total va a ser igual al espacio menos el peso que ahorita ocupó la aplicación. Así, si yo instalo varias cosas, entonces ya me va a decir en algún momento que ya no es mayor o igual. Y para eso vamos a crear nuestro else. Nuestro else nos va a decir algo como espacio insuficiente. Y entonces con esto nosotros ya tenemos un ejemplo rápido de un if y un else que estamos ocupando dentro de Python con clases y objetos. Ahora bien, aquí yo tengo un detalle. Peso no tengo ningún problema, es una variable que recibí en el método y que la puedo estar ocupando. Pero espacio es una variable de mi clase. Y entonces siempre hay que tener presente que cuando es de la clase le tenemos que poner self y un punto antes de ocuparla. Y ahí está. Entonces quedaría más o menos así. Voy a borrar esto de acá. Voy a crear un objeto. Recuerden que es una variable, entonces le puedo poner cualquier nombre y que va a ser igual a un nuevo celular. Un nuevo celular que va a tener, digamos, ahorita para el ejemplo, solamente 1000 megas y que su sistema operativo va a ser Android. Y después le voy a decir obj.instalar y le vamos a mandar que vamos a instalar Facebook y que Facebook pesa 200 megas, se me ocurre. Y vamos a ver qué pasa. Algo que creo que no había mencionado es que, si se dan cuenta, self nunca se manda como parámetro, porque ese ya es de forma interna por parte de Python. Entonces nosotros nos vamos a fijar siempre en las variables que estén después. Aquí teníamos tamaño y sistema operativo, mandamos tamaño y sistema operativo. Teníamos nombre y peso, mandamos nombre y peso. Vamos a ver cómo funciona. Y me dice Facebook instalado, porque precisamente 200 pues es menor a la capacidad total, que sería de 1000 megas. Entonces voy a instalar más aplicaciones. Le voy a decir que quiero también Instagram, que vamos a decir que Instagram pesa unos 300. Voy a decirle que quiero, por ejemplo, Uber, que Uber pesa unos 300 también. Y le voy a decir que quiero instalar otra aplicación, por ejemplo, YouTube. Y YouTube pesa 300 megas. Vamos a ver qué pasa ahora. Y entonces me dice, Facebook se instaló, Instagram se instaló porque hasta aquí van 500 megas, Uber se instaló porque van 800 megas y YouTube ya no se instaló porque el espacio pues se acaba. Si 800 le sumo 300 ya no me alcanza el espacio porque serían 1100 y eso sobrepasa la capacidad del teléfono. Y entonces ahí ya tendríamos otro ejemplo con clases y objetos. Ahora, como ejercicio para que ustedes practiquen, yo recomendaría que traten de crear una clase y sus objetos correspondientes sobre una persona y sobre un automóvil. Si quieren compartir el código en los comentarios, pues con todo gusto ahí los estaré recibiendo, y de igual forma pues entre ustedes ya pueden estar retroalimentando lo que sería este tema. Nosotros vamos a seguir a partir de aquí ya con más contenido, con más ejercicios. Yo espero les haya gustado. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.